Hermanos, en este domingo que Dios nos da otra vez este gran privilegio de poder exaltar, de glorificar su nombre. Yo creo que pasamos un buen momento, ¿verdad?, de darle nuestra alabanza al Señor, pero también le podemos seguir dándole la gloria a través de la reverencia que en esta mañana, ¿verdad?, vamos a tener al consejo de la palabra de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por darnos, Señor, una vez más, este gran privilegio de poder estar en este lugar para poderte exaltar, para decirte, Señor, que te amamos. No tenemos palabras para decirte que te amamos, pero tú que conoces cada corazón, lo más profundo de cada corazón, tú lo conoces, Señor, y sabes hasta dónde, Señor, te hemos sido fieles y hasta dónde hemos sido infieles contigo. Señor, perdona nuestra infidelidad en el nombre de Jesús y ayúdanos cada día para perseverar firme en tu palabra y que cada propósito, Señor, se cumpla en nuestras vidas. Yo ruego en esta mañana por todos los oyentes, tanto en este lugar como en aquellos lugares donde llega esta transmisión, Señor, que tú estés bendiciendo las vidas, Señor, que tienen hambre y tienen sed de tu palabra. En el nombre de Cristo te damos la gloria a ti, Señor. Amén. Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante, y dice la bendita palabra del Señor así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Versículo 44. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Aquí podemos ver el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo también que tenemos que ver en esta mañana es el propósito de Dios a nuestras vidas. Y uno de los propósitos es mostrar la compasión.
Jesús dice que al ver una multitud, ¿qué fue lo que hubo en él? Hubo compasión. Y la compasión que el Señor mostró en él, en el pueblo, en la multitud, dice que él usó ese poder, ¿para qué? Para provisión de aquella gente que le seguían y que se acercaba la hora, y por el día de camino ellos tenían que tener hambre. Hoy vamos a ver el tema, la compasión de Jesús alimentando a 5,000 personas. Si nosotros somos cuidadosos, vamos a ver que Marcos, en estos versículos que leímos del capítulo 6, nos está mostrando la compasión y el poder de Jesús al alimentar a una gran multitud de 5,000 personas en el desierto. Ahora, este milagro que se encuentra en los 4 evangelios registra que tuvo lugar al comienzo del 3er año del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Pero versículos antes vemos que los apóstoles acababan de volver de Capernaum de un viaje misionero que el Señor Jesús los envió en su primera misión, que fueron a predicar el evangelio. Y quizás se sentían los discípulos un poco entusiasmados por el éxito que tuvieron, pero también en el trayecto y en el éxito que ellos tuvieron, se sentían fatigados, molidos de los pies. Por eso la Biblia nos aconseja, ¿verdad?, que también a nuestro cuerpo tenemos que darle descanso. ¿Por qué? Porque un cuerpo cansado no puede desarrollar al 100% el ministerio en el cual Dios le ha dado. Dice Marcos 6, 30 al 32. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué estaban haciendo ellos? Después que el Señor los envió, los comisionó, los mandó a misionar, cuando ellos regresaron, dieron un informe. Por eso es importante, cuando enviamos a alguien a un lugar y cuando esa persona, ese misionero regresa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que contar todo lo que hicieron y todo lo que enseñaron. Esta es la regla de la palabra de Dios, ¿verdad? No somos autónomos, no, sino que fuiste enviado, y por quien fuiste enviado tienes que dar tu reporte, lo que hicieron, cómo Dios habló y qué fue lo que enseñaron. Y dice en el versículo 31, y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto. Y dijo: y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jesús vio que era importante, que era necesario que los misioneros, que los discípulos descansaran, porque fue un camino de muchos días de andar predicando. Dice que había mucha gente que iban a ellos que no tenían tiempo ni para comer. Y luego el versículo 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Quién iba con los discípulos? Iba Jesús. Iba con ellos a un lugar solo y desierto. Y Jesús vio la necesidad de que ellos descansaran un poco. Aquí el Señor los llevó en una barca, miren, no los llevó caminando. Los llevó a una zona despoblada que estaba a la orilla del mar de Galilea. ¿Qué nos enseña aquí Jesús? Nos enseña la importancia del descanso después de una gran tarea. Por eso es importante, pastor, descansar. Tenemos que descansar. ¿Por qué? Porque el camino es largo.
el camino es retirado y el Señor nos recomienda el descanso. Y Jesús pone prioridad de la atención espiritual. Aunque la multitud está hambrienta y cansada, Jesús aquí se preocupa primero por el bienestar espiritual de los discípulos. Porque un discípulo cansado, agotado, no puede desarrollar el ministerio. Entonces, esto nos enseña que la atención espiritual a nuestras vidas es prioritaria sobre las necesidades físicas. Hermanos, necesidades físicas hay demasiadas, hay muchas. Y no podemos, como líderes, como pastores, estar nosotros supliendo las necesidades que ustedes tengan. Pongan atención al niño, por favor, porque me distrae. Gracias. Como pastores no podemos abarcar para andar visitando, andarle animando, andarle visitando. ¿Por qué? Porque también necesitamos descanso. Yo como su pastor, por ejemplo, hermanos, para que yo a usted le dé un buen mensaje, un buen alimento espiritual, yo tengo que estar todos los días estudiando la palabra de Dios, orando en comunión con el Señor. Y no solamente eso, porque no solamente ese es mi trabajo, sino también tengo que practicar la alabanza, tengo que escribir, tengo que estar ahí metido. No crea que nomás es pararnos aquí y a ver qué nos sale, en dónde se abre la Biblia. No, eso no funciona así. Y nos cansamos. Y creo que no es justo de que los pastores andemos detrás de las ovejas, porque las ovejas no quieren congregarse, porque las ovejas no quieren venir. Y Jesús muestra a los discípulos la prioridad del descanso. Dice Marcos 6:33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Aquí puedo adelantarme a una parte, pero en el siguiente tema vamos a ver la conclusión, el por qué ellos se adelantaron, tenían fe, tenían hambre del Señor, pero vamos a ver qué tipo de fe y qué tipo de hambre en el próximo mensaje. Pero dice que cuando lo vieron ir, reconocieron a Jesús, y muchos fueron allá a pie desde los pueblos. Hermanos, hoy en día el creyente ya no puede andar a pie. Hay peceras, hay combis. Algunos tenemos carro particular y nos deja al pie de la congregación. Y quieren todavía que los pastores vayan y los animen. Escuche esto, hermanos. Usted, los años que lleva como cristiano, usted para que ya fuera un maestro, pero está pidiendo aún la leche espiritual, que vayan y le den como al niño cuando tiene hambre. Ándale, niño, toma su chiche. No, hermano, escuche esto. Esta gente, cuando reconocieron a Jesús, ellos corrieron al encuentro con él. Ahora, ¿por qué corrieron al encuentro con él? Porque lo reconocieron que era Jesús. ¿Por qué muchas veces dejamos de congregarnos? Porque aún no reconocemos quién es Jesús. Y queremos que vayan a animarnos, queremos que vayan a traernos para que... No, hermanos, discúlpeme eso. Esto nos muestra, hermanos, la gran
necesidad que esta gente tenía y reconocían que el único lugar para suplir tal necesidad era estar con Jesús. Y Jesús dice que tuvo compasión de ellos. Pero aquí podemos destacar no solamente la compasión de Jesús, sino el esfuerzo de la multitud para seguir a Jesús. ¿Qué necesitamos para seguir a Jesús? Esforzarme, dejar la cama, dejar un poco mi trabajo. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo, ¿de dónde viene? De Dios. Y el día que Dios quiere, te lo quita, pero al momento. Entonces, podemos ver aquí el esfuerzo de la multitud a seguir a Jesús. Iglesia, necesitamos esforzarnos todos los días. Usted dirá, es que pastor, usted no sabe los problemas que tengo yo. Si yo le contara mis problemas, tal vez usted ya se hubiera colgado. Pero ¿qué necesito yo para seguir a Jesús? Esforzarme. ¿Qué le dijo Moisés a Josué? Solo esfuérzate y sé que valiente. Entonces somos unos cobardes cuando nos quedamos en nuestros hogares y ponemos sin fin de excusa, de pretexto para no seguir a Jesús. Usted dirá, bueno, es que yo en mi casa lo sigo, pero ese no es el mandato del Señor. Él dice que hay que congregarnos. Y el que se congrega es porque oye la voz del Señor. Y dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quién sigue? ¿El pastor a las ovejas o las ovejas al pastor? Las ovejas al pastor. Pero hoy la iglesia moderna está acostumbrada a que el pastor siga a las ovejas. Versículo 34 de Marcos 6. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Nuevamente vemos la compasión, vemos la misericordia de Jesús hacia las personas que están perdidas. Ponga atención aquí. La compasión de Jesús estaba con quienes, con las personas perdidas. ¿Usted está perdido? Si usted tiene a Cristo, usted no está perdido. La compasión aquí del Señor es por aquellos perdidos que andaban sin pastor. Y Jesús se conmovió y dijo, esta multitud que vaga sin pastor necesitan guía. Y la multitud dice que estaba como ovejas sin pastor, lo que indica aquí que necesitaban guía espiritual. Y aquí nos enseña la importancia de tener un guía espiritual en la vida, ya sea a través de un pastor, de un mentor o la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que atrajo a la gente a Jesús? Primero, hay varias cosas que la gente por la cual se acercaron a Jesús. Una de ellas fue las enseñanzas que él daba, porque dice que enseñaba y hablaba con autoridad. A través de las enseñanzas tuvieron la guía espiritual que ellos necesitaban. Ahora escucha. Aquellos que realmente necesitan y reconocen su necesidad espiritual y escuchan la guianza espiritual correcta por medio de la palabra, no es necesario de otras cosas. No es necesario de un milagro, no es necesario de las multiplicaciones de los panes y de los peces. Y aquí la descripción de la multitud como ovejas sin pastor y la compasión
de Jesús hacia ellos es una imagen que nos muestra a Jesús como el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Es el Señor Jesús, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 al 18, léanse en su casa. Y esto nos enseña que Jesús dice es el buen pastor y que guía y protege a su pueblo. Por lo tanto, el versículo 34 que leímos nos enseña la compasión de Jesús, la importancia de la guía espiritual y la disposición de Jesús para enseñar. Por eso el día miércoles culminamos con la serie que empezamos a dar hace 3 meses, los beneficios. Y hablamos de los beneficios de la gracia, los beneficios de la salvación, los beneficios de la perseverancia. Y concluimos el día miércoles los beneficios de congregarnos, ¿verdad? Vemos ahí los beneficios que tenemos. Dice Marcos 6:35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, o sea, muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos, como diciendo, Señor, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. 200 denarios es lo que es hoy el sueldo mínimo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo hoy? Como 100 y tanto, 200 pesos. ¿Qué compras con 200 pesos? Como si yo dijera, Pastor Marcelino, vaya y compre barbacoa de chivo para todos los hermanos aquí con 200 pesos. ¿Va a alcanzar? No alcanza. Así estaba la situación allá. Entonces, la misma multitud que suscitó la compasión del Señor, ahora hacía preocupar a los discípulos, porque el Señor le dijo, ustedes denles de comer. Y los discípulos se preocuparon por la multitud, porque ya era tarde y no tenían comida. Ahora, ¿qué nos muestra esto? ¿Qué nos muestra? Aquí nos muestra la compasión de los discípulos hacia las necesidades de los demás. Por eso es importante. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros, primeramente como líderes, como pastores, de preocuparnos realmente por las necesidades que hay en el pueblo. Pero si usted no estuvo el día miércoles, vea la predicación. A quienes la iglesia, los pastores, los líderes, vamos a bendecir, vamos a ayudar. Porque no podemos ayudar a aquellos que vienen cada año, cada mes, cada 15 días. No, esos no, porque no tienen responsabilidad. Nuestra tarea es ayudar a aquellos que no dejan de congregarse, aquellos que están aquí en la batalla con los pastores, con los líderes y toda la iglesia. Ahora los discípulos estaban preocupados, pero la respuesta de Jesús implica que los discípulos deben tener confianza en Dios para proveer las necesidades de la multitud. Esto nos enseña la importancia de la fe y la confianza en Dios en situaciones difíciles para poder ver un milagro. Y la respuesta de Jesús también prepara el escenario para el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Vemos cómo el Señor prepara todo. Dice el versículo 38, y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y se recostaron por grupos,
de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. ¿Cuántos? Todos. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Pero aquí hay un detalle, porque había niños también. Si habían 5,000 hombres, pero no contaron mujeres, ¿cuántos niños habían? ¿Cuántas mujeres habían? Entonces esto es un gran milagro. Entonces, hermanos, Dios nos enseña a menudo de formas milagrosas cuando tenemos fe y confianza en Él. Los discípulos del Señor Jesús no deberían dudar jamás de su poder para suplir las necesidades de ellos. ¿Y sabes qué? Es donde nosotros patinamos. Es donde decimos, pero poco a poco Dios puede. Bueno, pues si dice Él en su palabra que Él va a suplir, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Él, que Él va a suplir. Siempre que platicamos con el pastor Marcelino, nos retroalimentamos de todo lo que vemos, de los milagros de Dios que hace en nuestro caminar. Y recuerdo esa vez cuando decía el pastor que llegó a la iglesia Palabra de Fe, cuando estábamos allá, y dice, bueno, que llegaron solamente con el pasaje de regreso a su casa. Y le dice a su esposa, hermana, él le dice, échala a la ofrenda. Y le dice, ¿y con quién vamos a regresar? Tú échalo, Dios va a proveer. A ver. Dice, yo sé que el Espíritu Santo le va a dar a los hermanos aquí. Y bueno, dice que echó la ofrenda. Y que se terminó el servicio y todos se estaban despidiendo. Dice el pastor, bueno, dice, el Espíritu Santo no le habla aquí a ningún hermano que me lleve. Pero en eso, pues en ese tiempo nosotros metíamos y sacábamos el equipo. Y como pastor andaba también con los muchachos metiendo y sacando. Y cuando, pastor Marcelino, espéreme, yo lo llevo a su casa. Dice, a ver, dijo a su esposa, y ya suplió Dios. Pero vamos en camino, y llegando allá, le dice el pastor en el camino, Dios al pastor, dale esa calabaza al pastor. Y dice, hermano, pues, Señor, es la única que vamos a comer mañana, no tenemos para comer. Dice, ahora ponle este sentir también a mi esposa. Y llegando allá, pues ya bajándose, dice la hermana Eloína, pastor, aguántame, dice, le voy a dar una calabaza que tengo ahí. ¿Quién obró? Dios. Pero el pastor se quedó sin comer por otro día. Pero en la mañana, en mi devocional, el Señor habló a mi corazón. Dice, llévale esto al pastor Marcelino. Y yo tenía una cita muy temprano, a las 9 de la mañana. Y digo, Señor, pues tengo que hacerlo, porque cuando tú dices, hay que obedecer. Cuando llegué estaba el pastor nada más, la pastora no estaba. Le dije, pastor Marcelino, Dios me dijo que viniera y que te diera esto, ya me voy. Así es que el testimonio que dice el pastor, que la verdad pues no tenía nada para comer. Pero cuando llegó la hermana todavía lo regañó y dice, ¿a quién le pediste prestado? Ya por poco y le pega, dice. Dice, no, mira, Dios suplió, mandó al pastor y gloria sea al Señor. Iglesia, escucha esto. Este es el Dios a quien nosotros servimos. Este es el Dios que nosotros adoramos. Este es el Dios en el cual en esta mañana está con nosotros en este lugar. Y Dios quiere enseñarte que tú creas en Él, que confíes en Él, y Él suple en todo tiempo tus necesidades. Él está ahí para escucharte. Pero sí, Dios dice que nos deleitemos en Él. Y cuando nosotros nos deleitamos en Él, hermanos,
bajo toda circunstancia que nos encontremos, no estamos solos. El Señor está ahí para suplir. Muchas veces dudamos de Dios, pero Dios dice en esta mañana: si buscan primero mi reino, mi justicia, toda necesidad quedará cubierta. Pero esa es la clave. Es un versículo que por años lo sabemos hasta de memoria. Pero cuando Dios te llama al servicio, cuando Dios te llama a la comunión, cuando Dios te llama a la oración, ponemos oídos sordos. Pero queremos que Dios supla, que Dios nos dé aquello que necesitamos. Dios dice en esta mañana, por medio de su palabra, que Él cubre toda necesidad, siempre y cuando busquemos primeramente a Él su justicia. Aquí vemos, tal vez la multitud tenía al principio una fe equivocada al Señor porque no le conocía totalmente. Pero más Jesús vio en ellos el esfuerzo y Jesús hizo el milagro, el alimento para todos ellos. Y ahora dejó que sus discípulos hicieran lo demás. Escucha esto, iglesia. Muchas veces Dios nos va a poner en áreas. Así como Jesús dijo a los discípulos: ponlos en grupos. Y muchas veces Dios nos pone en ciertas áreas. Tú acá, tú allá, tú en el evangelismo, tú el encargado de la oración, tú esto, tú el otro, tú aquello. Si lo hacemos como dice el Señor dice cubrirá toda necesidad. El milagro no lo hacemos nosotros. El milagro lo hace el Señor Jesús. Nosotros hacemos lo que humanamente nos corresponde. Y fue lo que hicieron los discípulos. Ahora, ¿cuál es la enseñanza aquí? Su plan del Señor es alimentar al mundo a través de su pueblo. Nosotros como iglesia, como creyente, tenemos que ir, salir y predicar el evangelio. Alimentar a la gente espiritualmente, saciarla de ese manjar espiritual y que el Espíritu Santo en su tiempo les redarguya y traiga aquellos que el Señor ha escogido. Ahora, hubo suficiente para todos, alimento. Si los creyentes de la actualidad pusiéramos todo lo que tenemos aparte de nuestras necesidades actuales en la obra del Señor, hermanos, todo el mundo podría oír el evangelio en esta generación. Decía el pastor Marcelino que cuando Dios lo llamó, dijo: yo decidí dejar todo y apostarle todas las canicas al Señor. ¿Cuántos jugaron canicas cuando eran niños? Y cuando íbamos perdiendo, decíamos: te las apuesto todas, gano, pierdo, pero van todas. Así el pastor Marcelino dijo: yo le he apostado todas las canicas al Señor. ¿Por qué? Porque él sabe que confiar en el Señor es lo mejor. Porque Él es soberano, Él es dueño de todas las cosas. Hermanos, el resultado del milagro del Señor, de que dice que de los trozos que quedaron de pan, fueron 12 canastas llenas. Era mucho más que la provisión con la que había comenzado. Podemos ver con esto que Dios es un dador generoso, pero vamos a observar que nada se desperdició.
el sobrante fue recogido. ¿Por qué? Porque desperdiciar es pecado. Amas de casa, aquí hay una enseñanza. Tirar comida es pecado. ¿Sí? Porque muchos pobres quisieran una tortilla, aunque sea con sal, y no la tienen. Y a nosotros, que Dios nos da comida en abundancia, a veces se tira. Desperdiciar, tirar lo que Dios nos da es pecado. Y uno de los más grandes milagros nunca habría sucedido si los discípulos se hubieran aferrado a descansar. Ahora escucha esto. Llega momento en que decimos vamos a descansar porque es necesario. Pero cuando a veces no se puede, es porque Dios tiene un propósito. Y ellos quisieron escapar e ir al descanso, pero la multitud reconoció a Jesús y fue hacia ellos y llegó antes que ellos, y en vez que descansaran, se pusieron a trabajar. Muchas veces sucede esto. Pero aquí vuelvo a remarcar lo que ya dije hace un momento. Jesús, la compasión que tuvo fue por aquellas ovejas que andan sin pastor. Personas que realmente no conocen realmente quién es Jesús. Porque decíamos en el próximo mensaje, vamos a deshojar la fe de la multitud y por qué algunos o la mayoría le seguía al Señor. Ahora, Jesús intentó apartarse de las multitudes, pero no tuvo éxito. Dice Marcos 7:24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. El 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Pero notemos aquí algo muy importante. Las personas necesitadas son las que vienen a Jesús. No Jesús es el que va en busca de ellos, sino que ellos reconocen que están necesitados y que hacen, corren a Jesús. Aunque Jesús se retiró a una región que no era judía, pero su ministerio tampoco se limitó a los judíos. Y la mujer de este lugar se acercó a él. Esto es un ejemplo de cómo Jesús se preocupó por las necesidades de las personas de todas las razas y creencias. Ahora esta mujer demostró también una gran fe. ¿Cómo? Sí, al buscar la ayuda de Jesús para su hija. ¿Qué vemos aquí? Cuando usted necesita algo, ¿quién va? Va usted, que necesita a buscarlo. Entonces muchas veces como pastores cometemos el gran error de que, bueno, voy a llevar a darle porque está necesitado. No, el necesitado va y viene. Viene y busca. Porque, ¿qué dijo el Señor? El que toca, se le abre. El que busca, halla. Pero muchos creyentes caminan de manera equivocada. Que si está desanimado, esperan que el pastor vaya y otra vez lo levante como todos los años lo sabe hacer. No, eso no es el evangelio, hermanos. Aquí esta mujer Sifronicia dice que se acercó a él. Y cuando esta mujer se acercó a él, Jesús obró. Jesús obra cuando usted viene a él. Porque él ve tu fe. Porque él ve que has reconocido tu necesidad. Aunque Jesús inicialmente pareció rechazar a esta mujer, pero finalmente se compadeció de ella y le concedió su petición.
Ahora esto nos muestra la compasión, la misericordia de Jesús hacia las personas que se acercan a Él con fe y humildad. El siervo de Dios no puede ni siquiera tener tiempo para descansar hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque las personas le seguían. Y Él tuvo compasión de ellas y las alimentaba. Y la alimentación de los 5,000 se registra en los 4 evangelios, de modo que es un milagro muy importante. Pero vemos aquí la solución de los discípulos al problema dijeron ellos, bueno, pues que vayan ellos y compren. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? El versículo 37 dice, respondiendo Él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron que vayamos y que compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. ¿Qué vemos aquí? Vemos la importancia de la fe y la obediencia. Voy a anunciar esto. Por años estamos pidiendo al Señor de comprar este predio. Han pasado años y no se ha comprado. Pero ¿qué pienso yo? ¿Qué creo yo? Yo creo esto, que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios nos abrirá puertas para comprar este lugar. ¿Cuántos sabemos que Dios es soberano? Todos, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos creemos que Dios en su soberanía Él lo puede hacer? Entonces mi caminar todos los días es ese. Mi confianza en Él es así todos los días. Pero la importancia de la fe y la obediencia a su palabra. Tal vez no lo compre en el tiempo que yo tenga vida. Tal vez lo compren ustedes. Pero si nosotros estamos creyendo en el Señor, tenemos fe y obedecemos, Dios lo puede hacer. Oiga esto. ¿Por qué Jesús les dijo que le dieran de comer ellos a los discípulos? Jesús quería que los discípulos tuvieran fe en Él, en Jesús, que Él tiene la capacidad para proveer y que obedezcan su mandato de dar de comer a la multitud. Es más, quiero decirle, ahora ya no vamos a pagar la renta que pagamos los meses pasados. Ahora ya nos incrementaron la renta. Imagínense. Y yo digo, Señor, ¿hasta cuándo? Espérate. Platicamos el día viernes con el dueño de aquí. Ya nos incrementó la renta. ¿Cuántos se quieren ir a este lugar? Yo no. Es un buen lugar, estratégico, en la avenida, en el bulevar, que no tendrá excusa para que diga, no voy porque tengo que subir un cerro para llegar a la iglesia. Aquí nomás se baja del taxi y 2 pasos está en la congregación. Pero ya no subieron la renta. Pero digo, Señor, yo sé que tú seguirás proveyendo. Y el Señor, Él es fiel. Pero ¿qué quiere Dios? Que tengamos confianza, que tengamos esa fe, pero que seamos obedientes. Ahora escuche esto, hermano. En Marcos 6:38 dice, Él les dijo, ¿cuántos peces tenéis? Id y vedlo. Y ellos al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Podemos ver aquí la limitación de los recursos humanos. Solo tenían 5 panes y 2 peces.
lo que es claramente algo insuficiente para alimentar a la gran multitud. Pero mire, Jesús confía en que Dios su Padre proveerá lo necesario para alimentar a la multitud. Así nosotros tenemos que confiar en el Señor, que Él suplirá en todo tiempo lo necesario cada día para nuestras vidas. Y Jesús preguntó a sus discípulos: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y ellos, al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Ahora, quiero que se grabe muy bien lo siguiente. Siempre empiece con lo que tiene, antes de pedirle a Dios que Dios le dé más. Repito, comience con lo que tiene. ¿Cuánto tiene? Aquella viuda que ofrendó a Dios, ¿con cuánto empezó a darle ofrenda a Dios? ¿Con cuánto? Con lo que tenía, 2 blancas, 2 monedas. Ella no dijo como hoy muchos dicen: yo voy a dar cuando yo tenga. No, ese no es el evangelio. Eso no. Es que yo ahorita no gano lo suficiente y por eso no doy en la obra. No. Siempre comience con lo que tiene. Porque si con lo poco que tiene usted no da, cuando vea lo mucho, menos va a dar. ¿Sí me explico, iglesia? Gloria a Dios. Entonces, alabe al Señor, de un aplauso, ¿verdad? Para poder creer que estamos de acuerdo. Empiece con lo que tiene antes de pedirle a Dios que le dé más. El milagro de la multiplicación ocurrió en las manos de Jesús. Él era el manufacturero, el que hacía, y los discípulos eran los distribuidores. Hermanos, qué maravilloso es tener a un maestro como Jesús, que puede resolver cualquier problema, así como suplir cualquier necesidad y capacitarnos para alimentar a otros. Él nos capacita para alimentar a otros. Voy a leer nuevamente porque quiero que se quede bien grabado el mensaje de hoy en esta mañana. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y le dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y que compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes
y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Nos enseña aquí, como decíamos, cómo mostrar compasión por los demás. ¿Qué es la compasión según la Biblia? La Biblia dice que la compasión es una virtud que implica empatía, que es misericordia y amor hacia los demás, pero sobre todo, tomar acción para ayudar a aquellos que realmente están necesitados. Y cuando hablamos de la empatía, estamos hablando de sentir el dolor y la aflicción por los demás. Y cuando hablamos de la misericordia, estamos hablando de mostrar piedad y clemencia hacia aquellos que están necesitados. Cuando hablamos de amar a los demás, estamos hablando de mostrar cuidado hacia el prójimo, tomar acciones y medidas para ayudar a aquellos que nos enseñan en verdad de acuerdo y que están ocupados en la obra, ir con ellos, ayudarlos, que están en necesidad, en gran necesidad. Es más, cuando ellos están aquí, no necesitamos ir a sus casas porque estamos aquí y podemos oler su necesidad, y es cuando corremos a ellos y los ayudamos y nos compadecemos. Pero muchas veces hay reclamos, que por qué a veces la iglesia no ayuda a los hermanos. Como explicábamos el día miércoles, la iglesia no está obligada a ayudar a solamente cristianos nominales. La iglesia está implicada a ayudar, a cuidar de aquellos cristianos que son cristianos que realmente conviven en la iglesia, participan en la vida de la iglesia, están trabajando en la iglesia, están ahí, hombro a hombro, trabajando con el Señor. En conclusión, ¿qué nos enseña Marcos 6, 30 al 44? Nos enseña varias lecciones. Número 1, la provisión de Dios. Y el milagro muestra que Dios provee para las necesidades de su pueblo, incluso en situaciones de escasez y de necesidad. Número 2, nos enseña la compasión de Jesús. Jesús se compadece de la multitud y decide alimentarla, demostrando su amor y cuidado por las personas. Número 3, nos muestra la suficiencia de Dios. A pesar que los discípulos solo tenían 5 panes y 2 peces, Jesús multiplica la comida para alimentar a la multitud, demostrando la suficiencia de Dios para proveer lo necesario. Número 4, nos habla de la importancia de la fe. Decíamos que el milagro requiere fe por parte de los discípulos y toda la multitud. Y Jesús les pide, y hoy nos pide a nosotros, que confiemos en Él, que confiemos en su capacidad para proveer. Número 5, nos enseña la comunión y la comunidad. El milagro se produce en un contexto de comunión y comunidad. La multitud se reúne alrededor de Jesús y Él les proporciona comida y bebida, demostrando así la importancia de la comunidad y la comunión en la vida cristiana. La única manera que usted puede ser bendecido, de acuerdo a Marcos 6, del 33, el 30 en adelante, es en la comunidad y la comunión en la vida cristiana.
Usted no puede ser prosperado, bendecido por Dios espiritualmente hablando, actuando, viviendo como un llanero solitario. Y por último, nos enseña la autoridad y el poder de Jesús. Y el milagro demuestra aquí la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre toda la creación. Muestra que Él, Jesús, es el Mesías prometido, que viene a salvar y viene a proveer para las necesidades de su pueblo. Pero necesitamos ser comprometidos con Dios. Necesitamos realmente ser esos creyentes que tengamos esa comunión con Dios. Y no se pierda el próximo mensaje. Si Dios nos permite la vida para el día domingo, vamos a ver a profundidad la fe, cuál era la fe de esta multitud e incluso de los mismos discípulos, porque quiero adelantarle algo del mensaje para el próximo domingo, porque la Biblia dice que Jesús obligó, apresuró que los discípulos se adelantaran, se fueran en la barca, y que Jesús se quedó un tiempo con la multitud. ¿Para qué se quedó? ¿Y por qué envió Jesús adelante y los forzó a irse? Los obligó. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por todo, Señor, lo que tú nos das. Gracias por tu bendita palabra hoy, en esta mañana, Señor, que tú nos diste y que tú, Señor, nos has bendecido a través de ella. Yo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, que estés bendiciendo este pueblo, Señor, con tu Santo Espíritu y tu bendita palabra. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.